cancha es? La que está aquí atrás. No. Está cerrado algo bien, ¿verdad? Está. Y acá arriba la secundaria. Bueno, y de todo esto que están dibujando, ¿cuáles son los lugares que ustedes consideran seguros dentro de esta zona de la colonia? Ninguno. El parque. ¿Ninguno dices? Es que nunca Esto es mi casa, que no la casa. Que es lo más seguro. ¿Y tu colonia Sánchez Taboada? ¿Qué significa eso de aquí? Que está todo Significa peligro. que la Sánchez es peligro. Peligro. ¿Y peligro para quién? Para la comunidad. Para toda la comunidad. Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. El currucú y cuicú, el currucú y cuicú. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Acabándome de criar, ay, ay, ay. ¡Ajuya! La metodología que estamos usando en este proyecto, que es una metodología para co-construir agendas locales de seguridad humana, nace en Medellín, producto del trabajo conjunto entre miembros del equipo del Observatorio de Seguridad Humana de esa ciudad y organizaciones comunitarias que trabajaron con investigadores del Departamento de Estudios de Paz de la Universidad de Bradford. Y ahí usamos muchas metodologías participativas aprendiendo de América Latina y trabajamos con investigadores comunitarios, trabajamos con varios actores en la ciudad y logramos entender más lo que es este proceso de co-construcción de conocimiento. Estamos tratando de llegar a trabajar con estas comunidades para realmente conocer sus realidades al fondo. Porque una cosa es vivir la experiencia de la pobreza, la marginalidad, la violencia. La otra cosa es analizarlo. Viven en Acapulco, en Tijuana, en Nueva Almaguer, Guadalupe o en Apatzingán, viven estas condiciones de ausencia de la vida digna. Pero lo que vamos a trabajar con ustedes es por qué, ¿no? ¿Por qué están en esta situación, ¿no? ¿Cómo es que juntos podemos entender mejor la realidad que vivimos, pero al mismo tiempo pensar en propuestas para cambiarlo? Estas propuestas que han elaborado las personas que viven en estas comunidades van dirigidas al Estado. Pero también, y esto es muy importante destacarlo, son propuestas que van dirigidas a las comunidades mismas. Es decir, las personas que viven en estas comunidades han elaborado propuestas sobre qué pueden hacer ellos mismos para mejorar la situación de violencia, inseguridad y vulnerabilidad que viven en sus comunidades y barrios. Esta metodología busca realmente construir conocimiento sobre seguridad y sobre los problemas que afectan a comunidades que están afectadas por la violencia y sobre todo captar cuáles son las diferencias entre las experiencias de diferentes miembros de la comunidad. Es muy común que se trate de ver el problema de la violencia y la inseguridad en México en formas casi lineales, ¿no? O reducirlos al narcotráfico, reducirlos a alguna causa. Para nosotros no hay una causa a la violencia, ¿no? Es que hay factores que reproducen las violencias. Y yo siempre digo que hay algo que podemos llamar violencia crónica, que es una violencia que se reproduce por espacio y por tiempo. Que afecta, digamos, a su parte individual, afecta a sus relaciones intrafamiliares, afecta también la relación del individuo con su espacio, con su ciudad, con su comunidad y desde luego afecta a la democracia, afecta a la relación del individuo, del joven, de la víctima, muchas veces justamente con la autoridad local o estatal.
Es cierto que los homicidios no es la única manera de medir la violencia, pero si consideramos cómo la tasa de homicidios se triplicó de 2007 a 2011, pasando de 8 a 21 por cada 100.000 habitantes, es claro que ha habido un deterioro importante de las condiciones de seguridad. El tema de seguridad en México y el debate de seguridad es muy complicado, ¿no? Implica muchísimas aristas, desde el tema de la prevención, la implementación y el seguimiento que se le da a dichas políticas. Hoy, en 2018, sabemos que 2017 ha sido uno de los años más violentos del país, con 31.000 homicidios o una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, es decir, el año más violento de la historia moderna de México. El impacto que nuestro proyecto puede lograr es que justamente el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador sabe con mucha claridad que es en lo local donde hay que impactar, que es ahí, digamos, donde se fragua la violencia, donde tenemos una violencia crónica y hay que ir a cada localidad instrumentar distintas soluciones y sobre todo con los pobladores de ahí. Y eso es justamente lo que hace nuestro proyecto. En Tijuana, en Apatzingán, en Acapulco y en Guadalupe, con diferentes grupos también y en colonias particulares de estas ciudades. Hay mucha marginalidad, ¿no? Todos los 4 casos donde estamos trabajando son lugares donde hay historias de migración, de asentamientos, ¿no? Donde la gente ha tenido de construir sus casas, luchar por servicios. Entonces son lugares realmente donde la gente tiene y enfrenta muchísimos problemas en su interacción con el Estado. La libertad, yo diría, que da la seguridad humana no está ahí en muchas de estas colonias y hemos visto un sufrimiento enorme y como los jóvenes, como las mujeres jovencitas, pues no se desarrollan normalmente porque la verdad tienen miedo. Algo que nos han dicho en la comunidad es que de repente se sienten incluso un poco agredidos cuando los bajan del transporte, ¿no? Claro. Y que dicen, pues es que no soy un delincuente, ¿no? O sea, claro, se sienten como de alguna manera vulnerados. Entonces, ¿ustedes cómo manejan esa situación? No son golpeados, no son sobajados, no se les grita, únicamente se revisa a la gente. ¿Qué es lo que había estado pasando? No en Guadalupe, sigue pasando en muchos municipios. Te subes un camión y te roban. Te subes un camión y te está asaltando a alguien y vaya, salta 4 y se baja. Y es más doloroso que la gente se sienta que su patrimonio está siendo afectado a que cuando tú no eres un delincuente y revisan a todos y sabes que vas a viajar con confort y con seguridad. Creo que eso es lo que debe de tener la gente en cuenta, ¿no? Y este último golpe que acabamos de dar, 1,3 kilogramos de cocaína pura en piedra. Esto fue el día, ¿sí dice la fecha ahí? Fue en febrero, ¿verdad? No recuerdo la fecha, pero fue este mes de febrero. Me gustaría saber si este concepto, porque amplía, al mismo tiempo cuaja con lo que busca la comunidad, que es no solamente que hay seguridad física contra la criminalidad y violencia, porque también hay vivienda, empleo, servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta idea de seguridad humana, ¿no?, cae con ustedes? No solo escuchamos situaciones de seguridad, sino que también atendemos gente que tiene alguna otra necesidad de luz, limpieza, espacios limpios, parque. También levantamos ese tipo de denuncias y las canalizamos a la entidad que le corresponde en el municipio atenderla. Y repito, nosotros estamos bien abiertos y con toda la actitud para que la verdad todo esto sea en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Salgado, soy el coordinador académico del proyecto en Guadalupe, Nuevo León. Yo he ayudado sobre todo como a la coordinación del equipo en Monterrey. Soy Luz Paula Parra, coordinadora académica del caso de estudio de Apatzingán en el estado de Michoacán. Mi nombre es Pavel Vallejo. Soy coinvestigador del equipo de Apatzingán. Estoy ejerciendo el rol de investigadora académica dentro de un equipo conformado por el investigador comunitario, la investigadora preacadémica. Los 3 estamos haciendo un trabajo aquí en Tijuana, particularmente en la colonia Sánchez Taboada, que es todo lo que ven aquí detrás. Y en este trabajo estamos haciendo un ejercicio de inmersión con diferentes grupos para poder entender junto con la gente de la colonia cuáles son las problemáticas que ellos han identificado en materia de seguridad humana. Investigadores preacadémicos son miembros del equipo que
tienen un acercamiento a la comunidad por trabajo previo que han hecho, sobre todo con organizaciones civiles, es decir, tienen un pie en la práctica, ¿no? y el trabajo y el conocimiento de las realidades locales, y también tienen conocimiento y un acercamiento al mundo de la academia. Entre tantas actividades, una de ellas es hacer el enlace comunitario y con la academia también. Yo colaboro con Luis y con Nora en este proyecto al ir a la comunidad Sánchez Taboada, y pues también me toca hacer el ejercicio de reflexión y también compartir con la comunidad. También hacer, entre otras cosas, pues compartir ideas y tratar de entender la realidad de quienes viven en la Sánchez Taboada. Pues a mí en lo que me corresponde hacer en este proceso justo es hacer una labor académica, pero también una labor comunitaria a la vez. Junto con mi compañera Noemí, pues nos encargamos de estar al 100% dentro de la comunidad, que las personas, las y los jóvenes, las y los señores nos conozcan, tengan confianza. Participar en todas las actividades de trabajo de campo, así como administrar y salvaguardar la información recabada durante todas estas actividades. Tengo una labor de investigador de campo, podríamos decir, ¿no? Que procesa la información que recuperamos con la confianza de la comunidad a través de la mediación de Eduardo. Junto a este académico y preacadémico o preacadémica tenemos también investigadores comunitarios que son miembros de la comunidad que están interesados en hacer parte del proceso de investigación y que se unen al equipo y participan de lleno, no solamente en el proceso de diseño de las actividades que hacemos para hacer el diálogo de saberes, pero también participan en todo el proceso, en el análisis de la información y en la producción de los productos del proceso de investigación. Mi nombre es Luis, me invitaron aquí como investigador comunitario en este proyecto. Mi nombre es Cristina Noemí Gallegos González, tengo 19 años y pues estamos en la colonia Nuevo Almaguer. Estamos en Apatzingán, Michoacán, de la colonia Lázaro Cárdenas. La comunidad fue toda la parte alta de un fraccionamiento que aquí en Acapulco conocemos como Costa Azul. Mi papel en el equipo coordinador ha sido investigadora comunitaria. Quiere decir que vivo dentro de la colonia y los apoyo en todas las situaciones que tengan que ver con la comunidad, con la convocatoria y pues más que nada porque la gente me conoce, pues que tenga confianza de acercarse a nosotros. Ser como el medium de entre la gente y la academia y darle a entender más que nada el trabajo académico a mis vecinos, que muchas de ellas no tienen la gran preparación que se puedan dar a entender tanto el lenguaje académico como el lenguaje de barrio. Entonces yo tengo esa tarea como un traductor. Digo que empiezan a platicarte problemas muy fuertes y inclusive te quedas en veces hasta con ese dolor humano, pues de la misma gente, sus dolores, sus sufrimientos, sus preocupaciones. Creo que no es fácil ser investigador comunitario. Casa es su casa, ya lo saben, pero es muy básico. ¿Cómo ha estado, señor? Bien, aquí. ¿Y su mami ahorita está en el baño, verdad? Sí, se está bañando. ¿Cómo está ella? Bien. Gracias a Dios yo cuento con todos los servicios en esa casa. Me siento un poco afortunado, pero no como muchas familias aquí. Se sufren muchos tipos de inseguridades, porque todos las sufrimos. Hay una inseguridad muy, muy grande en toda la ciudad y en la colonia también. A pesar de que es la más grande, siento que es la más olvidada por el gobierno, por la misma gente. Hacemos muy poco por la colonia.
pues como verán, ahorita estamos dentro de la colonia, que es aquí la Nuevo Almaguer, que forma parte del municipio de aquí de Guadalupe, de nuestro Cerro de la Silla. Que es este cerro que tenemos acá atrás, es como el cerro emblemático de la zona de Monterrey. Y ha sido una comunidad integrada principalmente por población migrante. Monterrey es una ciudad súper industrial, entonces llegó mucha gente de otros estados y me comentan que incluso de otros países a buscar trabajo o buscando cruzar a Estados Unidos. Y cuéntenos, doña Anselma, ¿cuáles fueron las razones por las que usted llegó aquí a la colonia Nuevo Almaguer, a Monterrey? Porque yo me vine de mi tierra porque traía un muchacho enfermo y todavía lo tengo ahí. Y como no hallaba dónde, pagaba renta y ya me cansé de pagar renta y me vine para acá. Y aquí ya compré un terreno que me traspasaron y ya aquí he vivido muy feliz. ¿Cómo cree que está la colonia antes y ahora? ¿Cómo fue su historia aquí? Más antes estaba muy bien, porque no había tanto malviviente y ahora sí hay. Porque dices, vivo en Almaguer. No, es que allá roban. De seguro tú también. O sea, es como que una etiqueta ya que se hizo la colonia, porque a lo mejor en años, bueno, no digo que ahorita ya no, pero en años atrás se ganó esa fama y pues ya fue como que una fama que ya no se pudo quitar. Yo soy norteño, baja californiano, así en la bella frontera de Tijuana, donde comienza la patria mexicana, donde se arrullan las nubes del cielo y las olas del mar. Con letras de oro la historia tiene escrito todos los nombres de aquellos mexicanos que combatieron con los americanos. La inseguridad por la violencia que se genera aquí por la presencia de algunos grupos armados que están controlando temas de narcomenudeo en la colonia. Y eso ha hecho que la gente no se sienta con la confianza, primero con la confianza entre las personas que comparten en sus mismos espacios, porque no saben, ellos mismos refieren que no saben realmente quién puede estar o no vinculado a este tipo de mercado. Pues yo realmente me siento inseguro, como trabajo de noche, pues más que nada es caminar de noche. Pues sí me voy por unas colonias no transitadas, poca luz, y la verdad pues sí me da un poco de terror, más que nada por el sentido de que la delincuencia está muy grande ahorita en Tijuana, en donde sea. Está muy trágico ahorita el asunto para caminar solo. Podemos cambiar ese pensamiento que lleva la comunidad de derrotados, que ya no se puede hacer nada, no hay aptitudes a cambiar la comunidad. Estamos como encapsulados en el dolor, en el miedo. Volver a reunir a los vecinos, que se conozcan y vean sus rostros, que sería el primer paso. Muchos ya se conocen, pero no se hablan. El que se hablen y el que se comuniquen, y a través de eso podemos hacer actividades en conjunto. Los que vivimos en ese territorio, muchos no tenemos seguridad laboral o económica, porque no existe un trabajo permanente, un trabajo que te garantice seguridad social y una pensión al final. La violencia de género está normalizada en estas comunidades. Las mujeres consideran que es algo normal, que es algo que, como lo sufrió o lo vivió su abuela, su mamá, ellas también tenían que vivirlo. Otra necesidad de seguridad humana es la seguridad alimentaria, dado que durante el proceso nos dimos cuenta que no todos los habitantes de estas comunidades tienen alimentos todos los días. Una parte de esta historia que hace México diferente de lo que tal vez se ha visto en otras partes de América Latina
es que con esta dominación de un partido político, el PRI, por 70 años, ¿no? Y esta política clientela, ¿no? Que también los partidos que después del PRI perdió el Estado, reproducieron mucho este tipo de políticas. Entonces eso ha hecho mucho más difícil que la gente descubra su capacidad de agencia. Existen varias divisiones entre los vecinos que son causadas por los partidos políticos, ¿no? Cuando los partidos políticos supuestamente tendrían que ser las voces que canalicen las demandas ciudadanas, y entonces los partidos políticos pues más bien son como pues simples mecanismos mercantiles, ¿no? Que juntan a un cierto número de personas para garantizar un voto en un determinado momento. Estábamos haciendo en esta inmersión en la comunidad, viviendo precisamente esa experiencia del clientelismo político y de cómo afecta que la gente se reúna a pensarse en la colonia más allá del partido. Estoy acostumbrado a mirar que los beneficios lleguen de arriba hacia abajo, que las políticas públicas sean diseñadas desde las oficinas gubernamentales. Una agenda local es un ejercicio colectivo en el que un grupo de investigadores locales, un grupo diverso de investigadores, trabaja por un tiempo con una comunidad en particular, tratando de identificar cuáles son las problemáticas de inseguridad que afectan a esta comunidad en particular desde una perspectiva amplia de seguridad humana, pero además de hacer ese diagnóstico de las problemáticas, también contiene una parte de propuestas e ideas que se construyen con los miembros de la comunidad. Que la lean, la vean y opinen. Es la agenda que se iba a elaborar, ¿verdad? Ajá, es un avance. Es lo que hemos llevado, sí, de avance hasta ahorita. Se puede decir que son los primeros pasos para lo que sigue. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser formar equipos para empezar a analizar a platicar y a reflexionar sobre este documentito. Reuniones regionales con el objetivo de conocerse y de valores y no corrupción entre los policías, y compromiso de hacer valer las leyes cuando se denuncie un hecho delictivo. Esas dos, ¿no? ¿Qué se propone desde la comunidad? Sí. ¿Qué proponemos en las autoridades? Pues apoyarnos, porque es ayuda para un comentábamos que cómo despertar en la gente las ganas o sea, cómo ponernos en los zapatos de los otros, cómo despertar que nosotros mismos nos ayudemos y nos apoyemos, y la empatía por los problemas. Esto era algo que elegimos. Él y ella consideraron que estos eran como los puntos más importantes que la agenda sí o sí tenía que considerar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de estos dos puntos? Hay choferes, ¿verdad?, que les falta el respeto a las damas, que viene una dama sola y viene molestándola. No es correcto, es todo feo, entonces imaginarse, a mi señora le pasó lo mismo, le faltaron el respeto, entonces ya no tiene confianza de venirse, mejor se viene caminando. Pero nos merecemos un buen sistema de transporte, eficiente, digno, y no lo hay. Queremos compartir un avance que consideramos importante, pero no es el resultado definitivo del trabajo que hemos realizado en el último año y medio. Esta agenda de seguridad humana recoge sobre todo las voces de los que normalmente no son escuchados. La visita de Jenny y de Pavel tiene también, además de compartir el documental, el propósito de verificar con ustedes, con la participación de ustedes, si lo que estamos aquí diciendo corresponde a la realidad que ustedes viven, pero también lo que aquí se está proponiendo, si consideran que es viable. Diálogo entre nosotros y ustedes, ¿no? Para que al final de cuentas nosotros preguntamos, damos insumos, pero escuchamos a ustedes y al final esperamos tener algo que va a servir a Apatzingán y una Apatzingán en paz, ¿no? Así que hay ideas tanto para trabajar dentro de la comunidad como para exigir que el gobierno realice mejor su trabajo de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy.
haciendo un ejercicio de, bueno, vamos a pensar en conjunto también qué podemos proponer ante esta realidad. Entonces ustedes van a ver hoy lo que hemos recogido de todo el grupo, no solo lo de ustedes, sino de todo el grupo. Es convalidar si vamos bien o nos regresamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sucedido muchas cosas nuevas que nosotros no habíamos visto y siguen sucediendo cosas nuevas en la colonia. Para trabajar sobre estas cartillas. Con B vamos a resaltar aquellas que no, las afirmaciones con las que ustedes no se encuentran tan de acuerdo de todo lo que se ha hecho ahí, y luego vamos a resaltar con azul las que ustedes consideran como prioritarias. Diría que sería la política. Política que abarcaría para nosotros, no sé. Ajá, no, sí. Sería este. Bueno, eso me Que viene todo vinculado, digamos. Sí. ¿Cuál es el aspecto de la educación que hace que el joven sigue soñando de una vida mejor? Me cuesta mucho, pero pues la confianza en tus padres. Que mandan a otra gente, ya saben cómo reconocerte. Este morro se entra en la calle, no le ponen atención en su casa, quiere ganar dinero fácil. Entonces, poco a poco, no, pues mira, yo te doy la atención, te doy el dinero y te doy el cariño que supuestamente en tu casa no te dan. Y pues nomás se siente seguro en el lugar donde están los soldados, pero por fuera de los soldados aumentó un poquito más todavía. ¿Qué les gustaría que leyera esta gente? Diga, esto es lo que pasa en las ciudades. Al gobierno, a ver si es nadie. Espero que esto se pueda difundir a nivel nacional. Pero a veces no nos toman en cuenta. El hacer cartas audiovisuales, un proceso audiovisual participativo en el que miembros de la comunidad participan en un taller guiado en el que, además de recibir entrenamiento y una guía sobre cómo usar métodos audiovisuales para plasmar sus realidades, logran articular un discurso, una narrativa respecto de su realidad y que pueden compartir con otros miembros de su comunidad o incluso con actores fuera de ella. Creo que es un gran mensaje para la comunidad, pero sobre todo es una cachetada de guante blanco para el gobierno. Si el gobierno ve esto, se queda con la boca abierta. Si el gobierno ve lo que los jóvenes están haciendo en la Sánchez Taboada, se quedan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque eso es trabajo de ellos, eso es trabajo, no es trabajo de nosotros. Es trabajo del gobierno buscar propuestas para brindarnos más seguridad. Quedo con la palabra todavía esperanza. No todo es malo, ya lo vieron en el video, en los dos videos. Podemos hacer cosas grandes juntos, pero todo depende de todos, desde nosotros hacia el equipo y el equipo hacia nosotros. Fuerte aplauso para todos ustedes. Es la primera vez que trabajo en un proyecto de esta magnitud, que implica la participación ciudadana. Es un proyecto largo que me hizo mudarme acá, a Apatzingán, durante este tiempo. Ya llevo 1 año y medio viviendo acá. Así que he aprendido a ser más humilde, he aprendido a valorar también a las personas a las que quiero, he aprendido a valorar tal vez hasta un poco la vida, ¿no? Porque en este entorno es frágil la vida. Poder aportar algo a todo este tema de la violencia en México, porque es un tema bien complicado. O sea, particularmente México se encuentra en este momento en una coyuntura social que es bien difícil. Me pareció bien interesante cómo hablar de paz también es una forma de hablar de seguridad. Es recuperar su voz, que también es algo muy importante, y
es tener pues la posibilidad de generar diálogos en los cuales pues se aprende como académico y ellos aprenden como miembros de la comunidad. En este caso, incidir en una política pública creo que sería algo extraordinario si se lograra. Sin embargo, también sabemos que hay limitantes y que hay obstáculos para llegar a eso, pero creo que el hecho de que ya hayamos estado tanto tiempo allá en la colonia conociendo lo que la gente necesita, lo que la gente propone, eso nos da una cierta fuerza para incidir en un cambio. Entonces las propuestas van hacia la creación de lazos de solidaridad, de espacios de convivencia y también hacia la construcción de valores que vayan más allá de estos valores que el miedo ha generado en estas comunidades y que han favorecido quizás en varios contextos las respuestas represivas o las respuestas de corto plazo. Hemos aprendido a lo largo de este proceso que no se terminará con las distintas violencias e inseguridades si no se van a las causas estructurales que las generan, la desigualdad, la injusticia, la impunidad y la corrupción. Que la seguridad es un bien público y quien lo debe dotar básicamente es el gobierno. Pero es muy importante que lo haga justamente de la mano con la comunidad, de la mano con la academia y de la mano con los empresarios. Si las personas no sienten que esto también les corresponde, será muy difícil tener una solución que pueda implementar el Estado por sí mismo. Esto debe ser prioridad en todo el gobierno que tenemos, la seguridad humana. No simplemente el hacer todo lo que últimamente estamos equivocadamente haciendo en el gobierno. Uno de los objetivos de este proyecto de investigación es lanzar una propuesta de agenda nacional en el que podamos hacer propuestas específicas de política pública. ¿Cómo llegar a ello? Primero tenemos que identificar cuáles son las propuestas que están haciendo las comunidades en específico al gobierno, cuál es esta demanda que se quiere solucionar. Para una vez que la tengamos identificadas, podemos encontrar un hilo conductor sobre el cual podamos trabajar en una agenda nacional. Y por eso el documento más importante que les estamos entregando es esa agenda local que los propios pobladores, la propia comunidad hizo de la mano con nosotros, pero los creadores, los líderes son ellos. Nosotros simplemente ayudamos, facilitamos el proceso y en ese sentido sí me siento muy orgulloso de haber facilitado estos procesos, yo diría, de crecimiento de la comunidad, pero sobre todo, digamos, de lograr agendas, insisto, de abajo hacia arriba y no que sean, digamos, recetas superimpuestas desde la capital a los barrios, en Apatzingán, en Guadalupe y en Tijuana, Baja California.